Mis queridos telepensantes, haré una breve reflexión en lo que hemos ido avanzando después de estas elecciones post-mortem, algunas propuestas y reflexiones básicas para que entendamos qué es lo que acontece. Vamos primero a los datos, las cifras, ¿no? Es muy importante que veamos las cifras, porque hay personas, digamos, que con la mejor de las intenciones no han visto la gravedad de las elecciones del 15 y del 16 de mayo. Y entonces la mejor manera de mostrarles que esto es algo gravísimo, lo que ha ocurrido acá, es yendo a los datos duros, ¿no? A las cifras. Bueno, entonces de los 155, 48 son independientes, 37 son de Vamos por Chile, 28 Apruebo Dignidad, eso quiere decir Partido Comunista, Frente Amplio, Regionalista, Humanista, Verde, una cosa así se llaman. 25 Lista del Apruebo, eso es Exconcertación, 17 Pueblos Originarios. En mi columna anterior, efectivamente, cuando hablé de 37, creo, hablaba de los que se estaban postulando y tuve un lapsus. Bueno, son 17. A ver, de los 48 independientes, 27 son de la lista del odio, lo que se ha llamado la lista del pueblo, pero que en su función constitutiva son la lista del odio, puesto que ellos salen electos gracias a que el ser humano es capaz de experimentar odio y resentimiento. Por eso salen electos, ¿sí? Si los seres humanos no fuésemos capaces de experimentar odio y resentimiento, ellos no hubieran salido electos, ¿ok? Entonces, 37 son, bueno, eso sí, ya, perfecto. Entonces, veamos, vamos a las cifras duras para ver si es que efectivamente nos encontramos en un momento extremadamente complejo y se requiere de cada uno de nosotros para dar vuelta al escenario, de todos, de cada uno de nosotros, o si en realidad esto son cosas que pasan en un momento electoral y, bueno. A ver, si nosotros sumamos Apruebo Dignidad, porque aquí ¿qué es lo que importa? Aquí lo que importa es saber si nuestra constituyente tiene vocación democrática o totalitaria. Eso es lo único que nos importa, ¿sí? Entonces, veamos, ¿quiénes son los que tienen entonces vocación totalitaria desde un comienzo? Evidentemente que Frente Amplio y Partido Comunista tienen vocación totalitaria, ¿sí? Entonces, nosotros cuando analizamos la lista Apruebo Dignidad, bueno, y la lista del odio tiene vocación totalitaria. Lo que ellos quieren es imponer un totalitarismo, porque cuando usted usa la Constitución no como aquella herramienta que permite el diseño institucional y que permite defender al individuo del poder del Estado, sino que al revés. Si usted usa la Constitución como una manera de poner al individuo al servicio del Estado, entonces eso es otra forma de decir totalitarismo, porque el Estado monopoliza la coerción, ¿no es cierto? Y entonces el individuo se queda sin ninguna defensa frente al siempre muy presente abuso de poder que se practica desde los estados cuando no tienen ninguna contención, check and balance e instituciones que se controlen unas a otras. Ya vimos con Evelyn Matei que propone una idea que ojalá los constituyentes levanten, que es que el nombramiento de los jueces no puede estar hecho por el presidente de la República y aprobado por el Congreso, ¿no? Bueno, entonces veamos. Si sumamos a los inmediatamente presentes, que son lista del odio, es del pueblo, y Apruebo Dignidad, que son dos conglomerados con vocación totalitaria, tenemos un total, tenemos un total de 55 cupos. 55 que son, nadie lo va a poner en cuestión, personas con vocación totalitaria, ¿sí? Pero esto se pone aún peor, porque hay que sumar los 17 de los pueblos originarios. Sí, fíjense que hay 3 elegidos que vienen de la CAM, o sea, son narcoterroristas, o sea, son Maduro en nuestra constituyente. Son todos antidemocráticos en la medida en que ellos quieren imponer un cambio desde una nación, como se comprenden los chilenos, unitaria,
a un Estado plurinacional. Y obviamente que en los territorios donde ellos propongan eso, quienes hayan quedado atrapados en sus esfuerzos vitales en esos territorios van a sufrir el despotismo de los gobernantes, ¿no? Pero además uno puede decir que todo lo que inspira a estos representantes de los pueblos originarios, puede haber alguna excepción, pero estoy hablando en general, es de corte del socialismo del siglo XXI, nación indigenista a nivel latinoamericano, ¿sí? Entonces, ahora, lista del odio, más apruebo de dignidad, más pueblos originarios, igual 72 constituyentes. 72 de 155. Nos queda el factor de los 21 independientes, ¿no es cierto? Porque el total de independientes era 48. Y de los 48, la lista del odio sacó 27. Ahora, nos quedan 21 independientes y la pregunta es, ¿de dónde son esos 21 independientes? Bueno, la gran mayoría también son de agrupaciones y que son ancladas, que están ancladas en la izquierda, la gran mayoría. Pero vamos a poner una cifra, porque no es imposible revisarlos a todos hasta ahora, digamos que la mitad es de extrema izquierda. Cuando sabemos perfectamente que el no más AFP y que todas estas cosas así son de extrema izquierda. Por lo tanto, a esos 72 hay que sumarle 10. Vamos en 82 constituyentes de extrema izquierda. ¿Quiénes más tienen vocación totalitaria y lo han tenido toda la vida y se van recubriendo normalmente según las circunstancias? Bueno, los socialistas. Y los socialistas tienen 15 constituyentes. Eso nos da un total de 97 escaños ocupados por personas electas que tienen vocación totalitaria y 58 que tienen vocación democrática. Y aunque se sumen todos los que queden, logran el tercio nomás, ¿eh? Pero para bloquear, pero no para avanzar un proyecto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, se está consumando el plan, muy bien diseñado por Atria, en su libro La Constitución Tramposa, que obviamente muy poca gente leyó. Entonces, cuando él se pregunta cómo desmantelar la actual Constitución, que está hecha para neutralizar el poder del pueblo, o sea, aquí está claro que lo que él está pensando es una quimera. 60% de los chilenos no fue a votar. O sea, lo único que a la gente no le interesa es la política. Pero según él, lo que pasa es que la gente no manifiesta su interés en la política porque las instituciones la neutralizan. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo sé que se los he leído algunas veces, pero creo que hay que volver a leer estas propuestas a la luz de los acontecimientos, porque solamente así nos damos cuenta de su fuerza. Este debe ser el norte, buscar creativamente formas de acumulación de poder que no alcancen a ser percibidas por el derecho. Buscar con imaginación formas de manifestación de la voluntad del pueblo, en una institucionalidad que existe para neutralizar esa voluntad. Esto porque la posibilidad de éxito depende considerablemente, a mi juicio, de la fuerza que tenga el movimiento al momento de plantear una solución que declare superadas las trampas constitucionales y neutralizar, o sea, primero se superaron las trampas constitucionales, claro, por eso había que destruir el binominal, ¿no es cierto? Cuando uno piensa que gente de derecha apoyó todo esto, le viene el vértigo, ¿no? Esto porque la posibilidad de éxito depende de la fuerza que tenga el movimiento al momento de plantear una solución que declare superadas las trampas constitucionales y neutralizada la neutralización del pueblo. Ahora estamos en la segunda fase. Ya está neutralizada la neutralización del pueblo porque ya no funciona Carabineros, no funcionan las Fuerzas Armadas. Cuando a mí me dicen del presidente Piñera que él no ha querido poner límite, yo, mis queridos telepensantes, les voy a decir una sola cosa. El presidente Piñera dijo, estamos en guerra con un enemigo muy poderoso. Y el general que él designó salió en una entrevista al día siguiente, un par de días después, diciendo, yo no estoy en guerra con nadie. ¿Se entiende? Bien,
Entonces está neutralizada, la segunda fase es neutralizar la neutralización del pueblo. Entonces dice, si ese momento llega demasiado pronto, antes de que el movimiento haya alcanzado una magnitud suficiente, es probable que sea derrotado. Ahora ya tenemos la magnitud del movimiento, que también tiene una cara visible y se llama Rafael Montesinos, líder de la lista del odio. Si al contrario se llega a ese momento después de que el movimiento haya alcanzado una magnitud política considerable, sus posibilidades de éxito aumentan. Entonces, a ver, veámoslo bien. Primero, superar las trampas constitucionales, es decir, destruir los fundamentos de la institucionalidad, de modo que quede tan frágil que la debacle impida que la institucionalidad reaccione cuando realmente emerja el movimiento con la magnitud necesaria para hacer los cambios. ¿Se entiende? Bueno, segundo, hay que neutralizar la neutralización del pueblo. Eso quiere decir tomarse tribunales, como ya dije, neutralizar el ejercicio del poder coercitivo, etc. ¿Sí? Y lo tercero es que tiene que darse el momento exacto en que la magnitud del movimiento logre el poder necesario, habiéndose configurado circunstancias como las descritas. Desplome de la institucionalidad a partir de la anulación de los amarres constitucionales y desplome de la posibilidad de contener a este movimiento a partir de la neutralización de los aparatos neutralizadores. ¿Se entiende? Fuerzas Armadas, Carabineros, tribunales, etc. No pretendo aquí dar una estrategia precisa, sino discutir formas que ilustren el modo en que esto puede lograrse. Por eso lo que será discutido a continuación no son estrategias o cursos de acción que puedan ser recomendados. Ya está todo dicho ya. Algunos fueron posibles en el pasado y ya no lo son. Otros no son posibles hoy, pero sí pueden serlo en el futuro. Lo que buscamos es ilustrar el argumento por la vía de mostrar formas en las que es posible construir la magnitud política necesaria volando bajo el radar del derecho. Rafael Montesinos fue entrevistado por El Mercurio. Él es el representante de la lista del odio y ya vimos que la lista del odio tiene un total de 27 elegidos. ¿Qué es lo que él dijo? Dijo que no van a haber acercamientos con el Frente Amplio del Partido Comunista, porque no se habla con partidos políticos, sino que con el pueblo. Dijo que con la derecha no van a conversar nunca. Es que todo eso es muy propio si es la vocación totalitaria, pues. Y que tampoco se va a conversar con los partidos mientras no sean liberados los presos de la revuelta. Miren. Entonces, finalmente, dice Montesinos, en el fondo, que ellos representan al pueblo. Yo, la verdad es que no sé por qué nos ven tanta cara de tontos a nosotros. ¿Será porque lo somos? Pamela Giles dijo, el gobierno de la primera línea es inevitable. Fueron sus palabras. La primera línea a la que pertenece Rafael Montesinos fue recibida en el ex Congreso Nacional por partidos políticos actualmente activos. Y ahora está haciendo la faramalla de que él y sus constituyentes no tienen nada que ver con la política. ¿Por qué? Porque hoy día el único modo de tener legitimidad política es no tener ninguna asociación con la política tradicional, en la que cayeron en descrédito todos, prácticamente. ¿Cierto? Si creen que uno realmente es tonto. O sea, a ver, la Pamela Giles lo anunció, lo que pasa es que luego vino la pandemia y por eso no pudieron seguir avanzando, tenían lista toda la agenda revolucionaria. Fueron al Congreso, se dejaron recibir y apapachar por los partidos políticos, desde el PPD hasta el PC. Y ahora hace la figurita. ¿Ah?
Cree que uno le va a creer, porque yo nunca he sido de la teoría de conspiración en nada. Pero cuando una señora viene y te lo dice, y luego Fernando Atria lo diseña, entonces nos están viendo la cara. Es solamente para poder capitalizar el enojo que la gente tiene con los partidos políticos tradicionales, que este hombre está diciendo lo que está diciendo. Es una estrategia política diseñada por políticos, porque este Rafael Montesinos no tiene de dónde sacar esos conocimientos. No. Esto lo hacen buenos estrategas políticos, gente que ha estudiado y que conoce. ¿Sí? Entonces yo no le creo nada. No le creo absolutamente nada. Y más encima dice, los partidos políticos están totalmente alejados del pueblo. Claro, él ahora es el que va a estar cerca. Ahí lo vamos a ver gobernando después con el Partido Comunista y con todos los que criticó y se va a dar vuelta la chaqueta, pero es que es obvio. Si la Pamela Giles lo dijo. Bueno, sigamos analizando nuestra situación para ver qué es lo que, si es que realmente se trata aquí de que estamos exagerando. En suma, dijimos 97 de nuestros escaños están siendo ocupados por personas con vocación totalitaria. Tenemos 58 con vocación democrática. Aunque se reúnan todos y se den un abrazo y traten de salvarnos, nada nos va a salvar del plan de Atria que nos conduce directamente, adivinen a dónde. Esto lo he leído menos veces. Lo que Atria quiere es una democracia popular. Eso es lo que se promete siempre. Después termina en Maduro, termina en Castro. Todos los soviets fueron suprimidos una vez que Lenin llegó al poder y se estableció ahí. No existe la democracia popular, es un engaño. Es otro engaño más de esta gente. Pero miren cómo lo describe Fernando. Dice, probablemente Salvador Allende fue el más explícito respecto a esta apropiación de las instituciones por el pueblo bajo la Constitución. Él sostuvo en su informe al Pleno Nacional del Partido Socialista en Algarrobo en 1972 que las instituciones no son un ente abstracto. La institucionalidad responde a la fuerza social que le da vida. Y lo que está acaeciendo entre nuestros ojos es que la fuerza del pueblo, del proletariado, de los campesinos, de sectores medios se está desplazando de su lugar hegemónico a la burguesía monopolista y latifundista. ¿No es lo mismo que están viendo ahora? Desplazando de su lugar hegemónico a la burguesía, etcétera, etcétera. Que la conciencia y la unidad del pueblo está arrinconando a la minoría privilegiada, aliada con el capital imperialista y bla, bla, bla. Y eso es lo que estamos viviendo. Y ahora analicemos otro dato que no habíamos visto, que es el dato de qué pasó con los concejales. La UDI bajó de 391 a 298. De 391 a 298. Casi 100 concejales menos. RN de 446 a 376. 60 concejales menos. Estoy diciendo al ojo, ¿eh? Y ustedes saben que me da mal en las matemáticas, así que ustedes hacen después los cálculos. Evópolis fue el único que subió de 38 a 61. La ADC bajó de 400 a 361, 40 menos. El PS bajó de 299 a 274. El PPD de 227 a 202. ¿Y a dónde se fueron todos esos cupos? ¿A manos de quién? Adivine usted. Partido Comunista. El Partido Comunista prácticamente duplicó su número de concejales, de 81 a 157. El Frente Amplio no estaba constituido en las últimas elecciones, pero hoy día tiene 132. Y el Partido Republicano, entre las que me encuentro yo, tiene 11 concejales, de los que 4 están concentrados en Las Condes. Bueno, veamos algunas cosas más. Tuvimos una apatía política, un 60% de abstención. Después no digan que Piñera fue el que le entregó el país a los violentistas. O sea, Piñera ha hecho muchas cosas mal. Pero cuando tiene 60% de abstención en esta circunstancia, esto es algo que lo está eligiendo la gente. Bueno, el factor pyme y pandemia que vimos en la columna pasada es muy relevante tenerlo a la vista. Sigue habiendo una esquizofrenia absoluta respecto a las medidas que se toman
con la pandemia y el daño que están generando a la gente. A ver, ¿por qué pasa esto de que solamente el 41% de la gente fue a votar? O sea, de 14.900.000 ciudadanos, solo 6.108.000 acudieron al llamado. Porque 6 de cada 10 chilenos no tiene idea del momento en el que estamos viviendo. ¿Esto es una hipótesis mía? No, no es una hipótesis mía. Tengo las encuestas a mi favor. 62% de los encuestados por la última CEP cree que la situación económica del país mejorará. 75% cree que su situación económica en lo que venga va a estar igual, mejor o mucho mejor. O sea, están viviendo todo este descalabro institucional y no son capaces de vincularlo a la situación económica. ¿Por qué? Porque el 62% de los encuestados dice tener buena o muy buena situación económica hoy. 62%. En este contexto, explíquenme ustedes qué significa el retiro de las AFP. Nadie lo está pasando mal. Y mientras la gente que no está sensible a los temas políticos no lo pasa mal y no le falta algo en el refrigerador, no reacciona. Entonces las minorías cuentan con la abstención electoral y la apatía, generada además por estas medidas de pandemia, para imponerse democráticamente, que es lo que hicieron, ¿no es cierto? Imagínense ustedes que del total del padrón electoral en Santiago, la alcaldesa comunista salió con un 13% de votos, la de Viña con un 16% y Sharp se religió con un 22%. O sea, muy lejos de cualquier democracia viable. Entonces, lo que las AFP, el retiro de las AFP ha permitido es que la élite no reaccione, por un lado, que sienta que hay una super liquidez y que le va bien. Además, no era necesario retirar, o sea, uno lo ve, sí, el 62% dice que está bien económicamente. O sea, había que ir y focalizar la ayuda, ¿no es cierto? Y además, la gente cree que nos va a ir mejor el próximo año. Bueno, datos freak de estas elecciones. La ley de paridad, 11 mujeres perdieron sus cupos. Entiéndanlo bien, estamos en tiempos de espíritu de mujer y es muy importante que lo tengamos a la vista para las decisiones que tomemos. De los candidatos corruptos solo se castigó a Reginato porque, como vimos, Gutiérrez, Jadwe y Aguilera salieron electos. La desconexión con el Chile que viene, el Chile que se va a ir al abismo total, es lo que explica la baja votación de republicanos en parte. De ahí voy a retomar este tema. Sabemos ya que Giles no representa nada mucho, que no pudo traspasar su capital a su abuelo, mientras que un político con bastante trayectoria y que sabe hacer las cosas sí lo sabe hacer. Y por último, solo el 24% de quienes podían votar por los candidatos de los pueblos originarios lo hizo. Eso significa que en los pueblos originarios no había ninguna demanda por participar de este proceso. Además, como lo predijimos en este canal, un número no menor de los que salieron elegidos son justamente, están ligados al narcoterrorismo del sur. ¿Qué hacer frente a esto? Es seguir la derecha. Si quiere salvarse, tiene que seguir el ejemplo de lo que hizo la antigua derecha, el Partido Liberal y Conservador, en 1964. No me refiero a fusionarse en un solo partido como se hizo en ese momento en el Partido Nacional, pero sí tienen que irse todos sus dirigentes para la casa. Váyanse para su casa. Si quieren salvar a la derecha, dejen que la gente nueva, como en ese momento fue Víctor García Garcena, que llegó un rostro de recambio de la derecha a dirigir el Partido Nacional, que no era una persona conocida. Y todos los conocidos reconocieron su derrota que hoy día deberán de reconocer. En ese momento se produjo una baja de apoyo electoral tremendo, porque la derecha bajó de un 30,4% en las últimas elecciones antes del 65 a un 12,5% en las elecciones del 65. ¿Sí?
Así es que lo que tiene que hacer la derecha yo creo es eso. Y si hay algo que le ha dado rédito a Evópolis es en ese sentido ser un poco más abierto que los demás partidos. Yo creo que ese es un camino que hay que tomar, se tiene que ir. Los responsables de este descalabro y de este desastre tienen que salir. Tienen que dejar que entre la gente nueva y cambiarle absolutamente el rostro. No tenemos que ver más a ninguno de los que ha estado ligado ni a la concertación, ni a la entrega de la Constitución, ni nada. Tiene que haber gente nueva, completamente nueva. Esa es mi recomendación. La derecha del 64 lo supo hacer. No veo esa impronta en la derecha de hoy, lamentablemente. Entonces lo único que queda a republicanos es mantener su camino, es ya no prestarle ropa a la derecha tradicional que está absolutamente desprestigiada, tanto como la exconcertación, y ser una opción real en sí misma, ser coherente. Eso fue lo que en su minuto llevó a la UDI a ser el partido más grande de Chile. Trabajar con la gente en las comunas donde tiene llegada y donde no tenga llegada, hacer el trabajo, persona a persona, ser una opción, porque va a haber un momento en que va a faltar algo en los refrigeradores. Yo eso lo sé y usted que es telepensante también. Tenemos, voy a insistir, un total de 97 constituyentes con clara vocación totalitaria. Esos son los datos. Y cuando no haya algo en el refrigerador, se van a preguntar, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Y quienes van a haber generado esa escasez van a ser los que hoy día dicen representar a ese pueblo que después matan de hambre. La historia es más vieja que el hilo negro y lo único que nosotros podemos hacer frente a ella es dar lo mejor de nosotros y estar preparados para ayudar cuando las condiciones permitan a la gente pegársela al cachofazo, como se dice en el campo, darse cuenta, porque incluso gente muy, muy inteligente no se está dando cuenta de cuál es nuestro escenario. Así es que esta segunda columna reemplaza a la columna del 73, ya retomo la próxima semana, pero creo que estas elecciones valía la pena destinar las 2 columnas de la semana a su análisis. Que tengan muy buen fin de semana largo. Un saludo a todos los miembros de la Armada y que se puedan reunir con sus familias y disfrutar todavía de nuestros tiempos de paz. Gracias a mis Patreon, gracias a todos los que se han suscrito y a quienes me apoyan. Juntos, yo sé que podemos hacer algo. Que tengan buen fin de semana.